Torre Saber Comer colabora con los emprendedores. Saludos, muy buenas noches, señoras y señores. Por fin es lunes. Una semana más nos acompañamos mutuamente en Emprendedores con María Antonia Santamaría, que nos acompaña esta noche y que nos va a transportar al mundo de la naturaleza que falta nos hace. Buenas noches, María Antonia. Buenas noches, Roberto. ¿Cómo estamos? Muy bien. ¿Cómo estamos aquí en la ciudad? De tu hábitat habitual al mundo urbano, que se siente como te ubicas en la ciudad. Esto es una novedad para ti. ¿Cómo es ese diálogo ciudad-campo? Bueno, procuramos que sea un diálogo de entendimiento y de comunicación. La vida rural y la vida en el campo escogida, como es mi caso, desde luego es un lujazo de vida, pero de vez en cuando, como yo digo, hay que darse algún baño de ciudad. Y así, en ello estamos, pues con tu compañía, además. Muy bien, pues un placer el tenerte aquí en nuestro balcón semanal, donde abordamos el emprendimiento desde diferentes lados, desde diferentes miradas. Y hoy lo vamos a hacer en tu compañía. María Antonia Santamaría es la artífice, la directora gerente, la protagonista principal de un proyecto que se llama Descubre Asón. A los pies tienes la luna, a la cabecera tienes el sol. Este es un poco su pie de página, ¿no? Su pie del holotipo. María Antonia viene del mundo de la enseñanza, viene del mundo de la educación y viene del mundo ambiental, con una larga trayectoria, una larga experiencia, donde ha sido un poco recorriendo todo lo que tiene que ver con la docencia, por un lado, y luego con la docencia ambiental, que forma parte de la docencia, ¿no? en estos momentos y también en tus comienzos. Es un poco una pequeña pinceladita de su historia profesional. Cuando decides crear el proyecto Descubre Asón, decides ubicarte en el mundo rural y ¿qué ocurre? Bueno, ocurre que primero vino a ubicarme en el mundo rural, que venía siendo, por decirlo de alguna manera, un sueño. Estuvo presente siempre durante mi largo periplo de vida en la ciudad una necesidad interior de vida en el campo, de vivir en el campo, que está muy relacionado, yo creo, con que yo nací allí, nací en el campo, en un pueblecito muy pequeño del centro de Cantabria, esta tierra que tiene un patrimonio natural impresionante, incalculable y muy desconocido por muchos. Y esa condición de mi nacimiento en el campo y de haber pasado allí los primeros años de mi vida, considero que me marcó de tal modo y manera que se convirtió en un sueño a realizar, ¿no? Entonces, durante mi largo periplo por la ciudad, como he dicho hace un momento, nunca abandoné ese sueño, y los sueños, si no los abandonas, pues se acaban cumpliendo, pienso. Y acabé consiguiendo ese sueño de vivir en el campo. Entonces, una vez realizado el sueño de vivir en el campo, era ¿y ahora de qué vivimos? Sí. Obviamente no era ganadera, no era agricultora, no lo soy,
Y sí era maestra, sí era educadora ambiental y sí era guía intérprete de patrimonio natural. Entonces, consideré que tenía una formación y una experiencia con la que podía buscarme la vida o ganarme la vida de alguna manera, y que además aquello era muy vocacional. O sea, yo quería irme a vivir al campo para tener un estrecho contacto con la naturaleza, ¿no? Sí, la idea tuya no era vivir en la ciudad y trabajar en el campo, sino era estar en el campo plenamente, ¿no? Exacto. Porque de alguna forma, por lo que planteas, el proyecto no es solamente un proyecto profesional, es un proyecto vital, personal, en su conjunto, ¿no? De concebir la vida de una manera determinada, en un medio determinado y, como bien decías, poderte ganar la vida en ese medio. Y creas el proyecto Descubre Asón. ¿En qué consiste el proyecto? ¿Qué ofreces a través de tu proyecto? Ofrezco, como tú decías hace un momento, mi proyecto profesional, o mi proyecto empresarial y mi proyecto de vida son el mismo. Entonces, lo que ofrezco de alguna manera es transmitir esa pasión que yo tengo por el medio natural. Y lo que ofrezco es conocerlo, acercar a la población en general a conocer y a disfrutar y a apreciar y por lo tanto a valorar ese medio natural y a cuidarlo, porque necesita mucho cuidado ese medio natural, el nuestro de Cantabria. Mi herramienta principal es la educación ambiental y la interpretación de patrimonio natural, es decir, por pasarlo a algo que todos podamos entender, ofrezco itinerarios guiados en la naturaleza, que yo llamo naturpaseos, itinerarios didácticos con la población escolar, naturpaseos con la población adulta, y lo que ofrezco es una experiencia directa con el medio natural, una naturexperiencia, que es como yo vengo llamando a lo que hago. Un espacio donde se pueda sentir la relación con el medio, con la naturaleza. Tú dices en tu documentación algo que me ha gustado mucho y que tiene que ver un poco con lo que decías ahora del cuidado. Dice, no solo se pierde aquello que no se cuida, no se cuida aquello que no se valora y no se valora aquello que no se ama, no se ama aquello que no se conoce. Me ha parecido muy, muy bonita, ¿no? Preciosa la frase, que viene a definir un poco tu proyecto, ¿no? Tu proyecto y probablemente nos sirve a muchos para nuestros proyectos, ¿no? Porque quizás el déficit que tenemos ahora mismo es de amar lo que hacemos, ¿no? Parece que vamos haciendo cosas así como medio autómatas, pero ¿lo amamos realmente? ¿Estamos conectados con todo nuestro ser en lo que hacemos? Bueno, esta sería una pregunta a reflexionar acerca de lo que nos acontece. Es decir, que yo, por ejemplo, me apunto con unos amiletes a hacer un fin de semana, por ejemplo, ¿no? Y te llamo y organizamos un pequeño grupo y tú nos llevas por esos caminos, por esos ríos, por esos paseos y nos vas ayudando a conocer. ¿Podría ser? Sí. De forma genérica yo llamo a mis actividades naturplanes a medida. Es una actividad relacionada con el ecoturismo, con la, insisto, educación ambiental y la interpretación de patrimonio natural, para precisamente conseguir como objetivo esa frase que tú has citado hace un momento y que aparece entre
aparece concretamente en la programación de mi página web. Esos naturplanes a medida hacen que tú te pongas en contacto conmigo, como acabas de decir, y me digas, pues somos un grupo de estas características, y entonces en función de las características del grupo yo te voy a llevar al tramo de Río X, o a visitar la ermita H, o a mezclar las dos cosas, y a que esa sea una actividad que pueda desarrollar todo el que quiera participar en ella, ¿no? Mis itinerarios no consisten en hacer cumbre, consisten en disfrutar del medio natural, en pasarnos, ahora que es otoño, pasearnos por la orilla del río y observar cómo caen las hojas de los árboles caducifolios, observar cómo canta el mirlo acuático, detenernos con el orcino de una castaña que está ahora mismo brotando, todo ese tipo de sensaciones que pasan desapercibidas cuando uno hace cumbre, y lo más importante es el paisaje que se ve desde allí, ¿no? O la panorámica que se ve desde allí. Digamos que vamos en contacto directo con el paisaje de forma permanente, pero disfrutando de todo aquello que nos encontramos, y entramos que no entrañan ninguna dificultad, que los puede hacer cualquiera, no hay que subir grandes cuestas que igual te frenan a la hora de acercarte a medio natural, ¿no? Es un medio natural que está ahí, que está al alcance de todos nosotros y de cualquier condición de quien quiera participar en ello, niño, anciano, joven, etc. Sí, en función, es un naturplan a medida. Decías un poco, en esa medida, según las peculiaridades un poco de la persona o de las personas o de sus propios intereses, ¿no? Porque también dentro de ese recorrido por el territorio está lo cultural, lo religioso, es decir, hay muchos aspectos ahí que forman parte de esa, que quizás no están en el bosque, ¿no? Pero que están próximos al bosque o que están próximos al río, que forma parte también de ese recorrido por el territorio y que puede ser interesante como bueno, una especie de regalito, ¿no? Como decir, bueno, vamos a relajarnos un poco, vamos a estar en contacto con la naturaleza, porque quizás en las ciudades estamos perdiendo un poco esta conexión con la naturaleza. Sí, nos podemos ir a comer un cocido a no sé dónde, pero realmente conocemos este árbol, conocemos esta... Es decir, incluso las generaciones nuevas, ¿no? Sería como necesario. Yo a veces estoy con chavales jóvenes y no conocen Cantabria. Y nosotros tenemos una región que, como es pequeñita, podemos acceder muy fácil. En todo este proceso, ¿cómo va el proyecto? Bueno, el proyecto está arrancando. Está arrancando. El proyecto ya lleva en marcha bastantes años, unos cuantos años. Se comenzó a fraguar prácticamente cuando yo tomé esa decisión de vida en el campo y escogí la comarca de la Son para hacerlo. En cuanto comencé a recorrerla con detenimiento y con calma y descubrí que era un lugar con un patrimonio natural impresionante. De hecho, la naturaleza, el patrimonio no solo natural, etnográfico, arquitectónico, etcétera, y sobre todo el paisaje, son nuestro principal recurso. Entonces, realmente Descubriason comenzó a fraguarse en aquel momento en el que yo comencé a acercarme y a descubrir todos estos valores patrimoniales, naturales y paisajísticos que tiene la comarca de la Son, que además es una gran desconocida de Cantabria. Se va más a otros lugares que a la comarca de la Son, y que sin embargo naturalmente alberga un patrimonio y una biodiversidad impresionante. Tenemos 2 espacios naturales protegidos que están unidos por un tercero, el LIC Río Asón. El río Asón es el eje que vertebra toda la comarca. Qué bonita es esa subida, esa subida al nacimiento. Exacto, es una maravilla. Entonces, todo ese patrimonio
que se sitúa entre el Parque Natural Collados de la Son, en el nacimiento, en la cabecera del río, y el Parque Natural de las Marismas en su desembocadura, unido vertebralmente por el río Asón, alberga unos lugares y una biodiversidad impresionante. Entonces Descubre Asón nació cuando yo comencé a descubrir todos estos lugares, ¿no? Cuando comencé a enamorarme de ellos, a apasionarme con ellos y a querer comunicar y transmitir esa pasión que yo siento por ese lugar. Pero hay poca cultura todavía de participar en este tipo de actividades, ¿no? De que esto sea un proyecto empresarial. Entonces, bueno, estamos todavía creando esa cultura, pero sabemos que, bueno, pues que tiene que despuntar y que tiene que valorizarse o que revalorizarse este tipo de actividad, y que la figura del educador ambiental y del guía intérprete de patrimonio natural pues será una figura importante en breve, porque entre otras cosas el patrimonio natural en Cantabria es uno de nuestros mayores valores, y si algo nos puede sacar de este atolladero en el que estamos metidos ahora mismo son los valores naturales y sociales como fuente de ingresos y como recurso económico, además. Entonces, bueno, yo espero dentro de poco que Descubre Asón sea un proyecto sólido, consolidado, y poder esperar a muchísima gente a la orilluca del Asón, claro, para enseñárselo. Entre hayas y castaños, prados y cabañas. Es también otra frase de tu documentación. Por ejemplo, en el momento actual que tenemos de mucho estrés, de mucha tensión, de mucha dificultad, de esta pelea diaria por casi la supervivencia, yo creo que tanto para el mundo empresarial como para el apoyo de las administraciones también, porque todo esto, este proyecto tuyo, yo creo que tiene mucho que ver y está muy relacionado con el desarrollo de la zona, ¿no? A nivel turístico, a nivel gastronómico. Es decir, que el que va a hacer un recorrido contigo, con una de tus propuestas, va a estar allí, se va a hospedar, va a comer, se va a llevar algún producto de la zona. Quiero decir que en ese sentido está el aspecto empresarial, el aspecto emprendedor y el aspecto económico que conlleva toda esa actividad. Entonces es como un producto, unos servicios que tú ofreces que tienen unos componentes económicos muy directos y potencian, ayudan a potenciar ese valor que tú hablabas de toda esa zona, que es fantástico, ¿no? Por ejemplo, para alguien que está, pues eso, con mucha actividad, mucha responsabilidad en el mundo de la empresa, un directivo, un ejecutivo, un profesional de cualquier ámbito, pues estar allí 2 o 3 días, 4 días, es como un relax, ¿no? Despertar los sentidos, estar en contacto con la naturaleza. Entonces va a volver a su actividad renovado y con fuerza, y si encima pues la comida va a ser magnífica y le vas a poder aportar alguna reflexión acerca de todo ese hábitat que transcurre, pues yo creo que verdaderamente es atractivo, ¿no? Tu proyecto es atractivo para mucha gente. Eso espero. Eso espero, no solo yo, sino el resto de emprendedores o empresarios de la comarca. Has definido algo muy importante, desarrollo económico. Desde luego, un proyecto como Descubre Asón, Tipos y Paisajes puede favorecer el desarrollo económico
de la zona rural, del medio rural, ¿no? Forma parte del desarrollo rural Claro. de una zona. Es un proyecto global, es un proyecto cooperativo. Yo espero en breve que trabajemos de forma conjunta, digamos que toda la gente que dentro de la comarca trabaja en temas de desarrollo rural o intenta sacar adelante como iniciativa privada, desde luego desde el emprendimiento, temas de desarrollo rural, alojamientos rurales, restaurantes, casas rurales, restaurantes, incluso más empresas de guías de naturaleza, ¿por qué no? Ya las hay. Hay gente que está trabajando el patrimonio arqueológico y el patrimonio, las cuevas, el tema de las cuevas en la zona del Alto Asón. O sea, ya somos bastante gente, ¿no? Intentando sacar adelante proyectos de desarrollo rural desde la iniciativa privada. Entonces sí me gustaría que algún día toda esta gente nos juntáramos y Descubre Asón, tipos y paisajes fuese un gran proyecto que nos aglutinara a todos y que nos sirviera para sacar adelante no solo nuestros propios negocios, sino la comarca, un desarrollo rural en la zona del Asón equitativo, respetuoso con el medio natural, que es nuestro principal valor, desde luego. Y apuntabas a esa especie de desestrés que puede suponer para alguien de la ciudad, ¿no? Para un ejecutivo, por ejemplo, pasar unos días con nosotros, ¿no? En nuestras casas rurales, comiendo en nuestros restaurantes, paseando por la orilla de nuestros ríos, en definitiva conociendo cómo es nuestra vida y ayudándole a reflexionar de cómo es la suya. Desde luego a mí me encantaría llevar a cabo con esta visión que tú le acabas de dar a lo ambientalmente sostenible y a lo humanamente o socialmente sostenible, ¿no? Como método de desestrés. Tenemos poca costumbre y poca experiencia de hacer planes en nuestra tierra, planes de desarrollo a largo plazo. Esto yo creo que es uno de nuestros déficits. Entonces, quizás a ti sería bueno diseñar un plan de desarrollo global de toda la zona y ponernos a trabajar en esa dirección, con ese plan. No quiere decir que eso sea rígido, eso se puede cambiar, se puede ir moldeando, pero diseñar un plan de desarrollo global, sostenible, porque es un patrimonio y una riqueza fantástica, ¿no? Y entonces, en ese plan aparece el espíritu emprendedor. Entonces, esto yo creo que es una fuerza necesaria y a veces hay que también ayudarla, potenciarla, despertarla, porque no tenemos mucho bagaje, entonces tenemos que ir poco a poco creándolo, construyéndolo en todos los ámbitos de nuestra comunidad y de nuestro país. Ayer leía que hay unos porcentajes bajísimos de emprendimiento, es decir, del orden del 5%, del 5,2% de toda la población activa que está en disposición de trabajar. Entonces, no tenemos en nuestro país una cultura del emprendimiento profundamente arraigada. Entonces, esto hay que ir creándolo poco a poco. Y entonces, en todo este valle, yo creo que hace falta planes, vamos a trabajar pensando 20 años. Y esto no tenemos experiencia, tenemos poca experiencia. Estamos trabajando siempre con ese cortoplacismo, esa inmediatez de qué va a pasar. Pero bueno, dicho queda, a ver si entre todos vamos poco a poco empujando. María Antonia, este proyecto es una preciosidad. Este proyecto hay que ir difundiéndolo, que todo el mundo lo vaya conociendo, porque el hacerte un regalito que además estamos hablando de precios muy razonables y muy asequibles. Yo creo que nos merecemos todos los ciudadanos de Cantabria y alguno que venga de fuera, pasar por tu casa, por tu proyecto y conocer un poco esta zona tan bonita,
Yo te agradezco mucho el que nos hayas acompañado, te agradezco mucho tu entusiasmo y, como casi siempre, a todos nuestros invitados, nuestra pequeña contribución, nuestro pequeño apoyo para estar ahí y para, bueno, pues ir un poco de la mano en este camino de potenciar y alimentar el emprendimiento. Muchas gracias, muy buenas noches y mucho éxito. Muchas gracias a ti por haberme dado la oportunidad de explicar desde este importante medio mi proyecto, no solo en mi nombre, sino en nombre de la zona oriental de Cantabria, que es mi ámbito de trabajo, mi lugar de residencia y concretamente de la comarca de la Son. Y solo me queda deciros que a la orilluca de la Son os espero a todos. Muchas gracias, Roberto. Muchas gracias a ti. Bueno, pues señoras y señores, un placer. Nos volvemos a encontrar el próximo lunes y les emplazo para que tengan una feliz semana y nada más. Buenas noches, hasta la semana que viene. Torres Saber Comer colabora con los emprendedores. Clap along,